Ok, señores, vamos ahora a explicar la parte teórica del tema que es eje de transmisión. Como todo lo que se hace aquí en esta materia es calcular los esfuerzos de las piezas, de los elementos mecánicos. En este caso, toca a determinar el esfuerzo cortante en un eje de transmisión. Esto es muy importante, el eje de transmisión, porque obviamente nosotros eh, máquinas y las máquinas son elementos o mecanismos, un conjunto de mecanismos que lo que hacen es transmitir fuerza y transmisión, fuerza y potencia de un eje a otro. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el esfuerzo que se somete a un eje de transmisión. Miren aquí un eje, un motor que transmite la potencia a esa turbina y se ve sometido a un torque, a un giro, y obviamente que el eje soporta esa carga, ese esfuerzo, y calcular ese tipo de esfuerzo. El tipo de esfuerzo que se produce cuando un eje transmite potencia es el esfuerzo cortante. Recuerden que el esfuerzo cortante se define como aquel en el que las cargas son paralelos al eje de la pieza. Entonces, dice aquí que la tarea de nuestra es diseñar correctamente un eje. Entonces, antes de todo, vamos a ver las definiciones de algunos términos que se utilizan acá. Por ejemplo, aquí el torque, o sea, ese motor, cuando se hace girar por acá, por la, la potencia eléctrica, convierte esa potencia eléctrica en energía mecánica y entonces hace un torque, o sea, le aplica un torque al eje. ¿Qué es un torque? El torque es un par o momento que se aplica a un eje. Recuerden que par y torque es similar, una palabra que son similar y al igual que momento, y es fuerza por distancia. Por lo tanto, el torque se define como el producto vectorial de R por F. Obviamente nosotros aquí solo calculamos lo que es la parte escalar, el número, la cantidad. ¿Verdad? Torsión. Y torsión es la deformación que tiende a producir el torque aplicado en un eje. O sea, el eje tiende a deformarse. Recuerden que siempre, antes de un esfuerzo siempre viene la deformación de la barra. Hay que recordar también que aunque no haya deformación, el esfuerzo sí permanece. O sea, un elemento puede estar sometido a esfuerzo aunque la deformación sea mínima. Entonces, la torsión. Entonces, cuando se aplica un torque, se produce en el eje un esfuerzo cortante. Fíjense aquí en este caso. Aquí vamos a definir lo que es el torque en función de las cargas internas. Cada vez que un elemento es sometido a una fuerza, internamente ese elemento responde con unas cargas que son internas, o sea, dependen de la capacidad del material. En ese caso se hace un torque, se hace un torque y se aplica ese torque T1 y internamente en la barra, en el eje, aparecen las fuerzas de F, esas fuerzas pequeñas de F. Ese eje tiene un radio ρ. Fíjense aquí entonces que esa figura equivalente a esa. Aquí entonces ese torque que está aquí es el torque que produce las fuerzas internas. El torque aplicado T1 y aquí el torque contrario que producen esas fuerzas ahí. O sea, el torque que la barra produce en sentido opuesto al aplicado externamente. Entonces, fíjese, por definición, torque es igual a R por F. En este caso, R es igual a ρ, míralo ahí, R, a esa distancia. Y la fuerza es de F. Por lo tanto, el torque es igual a eso. Si sumamos todos los torques a través de una integral, entonces el torque T es igual
a rho por df. Rho por df. Sí. Bien. Entonces, dijimos que entonces que al aplicarle una fuerza siempre hay una deformación. ¿Cómo vamos a calcular la deformación? Fíjense aquí en este eje. En este eje que no tiene torque aplicado, el punto A está en esa línea que está ahí. Aquí el eje está apoyado en ese marco y la línea recta que une el punto A y B. Ahora se aplica un torque como está aquí y como está apoyado acá, el punto B se mantiene fijo en su sitio. Sin embargo, esta parte de aquí, el eje del eje, la parte, el este extremo, el punto A se mueve a A'. Entonces ha habido una deformación que se puede, una deformación, un corrimiento de ese punto a A'. Y entonces se define como deformación cortante ese ángulo. La deformación cortante que se produce en el eje se llama así lambda, que no es lambda o y, bueno, yo lo llamo y porque no sé el nombre en griego, en alemán, lo que fuera. No sé el nombre de esa letra. Recuerdo que yo la llamo y. El ángulo y es la deformación cortante. Por lo tanto, eso se mide en radianes, un ángulo en radianes y se llama deformación cortante. Ahora, ¿cómo definir cuánto vale esa deformación? Miren aquí una cosa. Miren. Ese AA' es un arco. AA' es el arco. El arco de ese ángulo que está aquí, el ángulo Y. Pero también aquí en el frente, ahí se forma un ángulo también, desde el centro hacia afuera, un ángulo, y ese arco es igual también para ese ángulo de la cara frontal de la pieza. Aquí. Entonces, por geometría, aquí el arco AA' es igual a Y por L, o sea, al ángulo por la longitud del radio de ese ángulo. Sí. De la misma manera, internamente aquí en la parte frontal también, ese ρ que es la distancia desde el centro a donde está el punto AA', también se puede definir como ese arco, como es también de ese ángulo, es igual entonces a A' por A' es igual a radio ρ por el ángulo φ. Ese ángulo φ que se llama ángulo de torsión. Fíjense aquí. Entonces tenemos las dos igualdades. A' es igual a Y por L y aquí también A' es igual a ρ por φ. Si igualamos eso, porque si dos cantidades son iguales a una tercera, entonces son iguales. Por lo tanto, YL es igual a φ por ρ, o sea, a ρ por φ. Donde se puede despejar a Y, aquí. Y que es la deformación cortante. Y Y es igual a ρ por φ entre L. Ahí se puede observar que la deformación cortante depende o varía en función del radio, del radio. O sea que mientras mayor es el radio, mayor la deformación. Mientras mayor es el eje, el diámetro del eje, mayor la deformación. E inversamente proporcional a L. Mientras menor, más corto es el eje, menor es la deformación. ¿Correcto? Eso es importante. Entonces, observa una cosa. Nosotros vamos a trabajar siempre con cantidades extremas. Lo máximo que se puede suceder. Fíjense, ese eje que está aquí, ese eje que está ahí, es un eje que se ha extraído de un eje mayor. O sea, ese eje de radio ρ, es como si hubiera sacado el corazón de otro eje que era de radio C, donde C es mayor que ρ. ¿Correcto? Entonces, si la deformación lambda, Y, depende del radio, vea, entonces, mientras más lejos es más grande es el radio, mayor la deformación. Por lo tanto, cuando ese radio ρ llega igual a C, que es en la parte exterior del eje, entonces la deformación máxima. Por lo tanto, podemos definir la deformación máxima, Y máxima, como en vez de ρ por φ, aquí sería entonces C por φ entre L. ¿Por qué C? Porque C es el radio mayor. Y entonces la deformación sería máxima. Repito, la deformación depende del radio ρ. Vimos aquí arriba. Mientras si el ρ aumenta, aumenta la deformación. Ahora,
Rho solo puede aumentar hasta el radio C del eje mayor, del eje donde el original. Por lo tanto, Y máximo es igual a C por phi por E sobre L. Nos interesa, o sea, la deformación, uno la puede, como es máxima, uno la puede ver en la periferia del eje. O sea, usted puede someter un eje a deformación y puede puntear, indicar, o sea, chequear, poner los puntos y puede saber cuál es la deformación que ha habido. El arco AA', correcto. Por lo tanto, nos interesa determinar la deformación en cualquier punto del eje en función de Y máxima. Por lo tanto, podemos trabajar con esa fórmula y esa fórmula. Usted puede hacer lo que quiera, puede sacar phi, por ejemplo, despejar phi en cualquiera de los dos e igualarlo, o despejar phi aquí, despejarlo y sustituirlo en esta fórmula. De manera que cuando usted despeje ahí, defina, va a ser que Y, que es la deformación en cualquier punto de la viga, de la barra, del eje, es igual a Rho sobre C por Y máximo. O sea, que si nosotros sabemos el valor de Y máximo, podemos conseguir el valor en cualquier parte del radio, el valor de la deformación en cualquier parte del radio. Pero eso es directamente proporcional. Mientras mayor sea el eje, mientras mayor sea el radio, mayor será, así aumenta la deformación. Entonces la deformación en cualquier punto es igual a Rho sobre C Y máximo. Observe aquí esa Rho sobre C. Cuando Rho es igual a C, que eso será 1, entonces Y sigue Y máxima. O sea, fíjense que la formulita de Y le dice a usted cómo varía Y en función de Y máximo. Recuerde que Y máximo lo podemos medir cuando hagamos la prueba. Ok, en este caso, recordamos otra vez que el objetivo es determinar el cortante máximo que se produce en el eje. Estamos primero trabajando con las deformaciones. Para eso vamos a recordar la ley de Hooke. La ley de Hooke lo vamos a recordar para elementos para deformación axial. Recuerda, la ley de Hooke es esto: sigma, el esfuerzo normal, es igual a epsilon por E, donde epsilon es la deformación unitaria y E es el módulo de elasticidad. Recuerda, y que el módulo de elasticidad es la capacidad que tiene el material de no dejarse alargar, de deformar axialmente. Ahora, como en este caso es para cortante, para eje, cuando se aquí implica un torque, en este caso la ley de Hooke se escribe de esta manera: tau, que es el esfuerzo, similar a los esfuerzos igual a Y, que es la deformación, por G, y donde G es el módulo de rigidez, que es similar a G, pero en este caso el módulo de rigidez lo que es la capacidad que tiene un eje de no dejarse torcer, Usted le hace así, entonces la capacidad que tiene ese dedo de no dejarse torcer es el módulo G. Ese módulo G aparece en las tablas igual que aparece E, igual que aparece el esfuerzo último. Bien, ahora vamos a ver aquí ahora en este caso, tenemos aquí a tau, a la fórmula, tenemos aquí la fórmula de tau igual a Y por G. Ahora, Y es igual a lo que está aquí arriba. Sustituimos eso aquí en la fórmula y queda Rho por C sobre Y máximo. Y máximo por G. Reordenando, Rho sobre C por tau. Ok, por tau máximo. ¿Por qué? Porque Y máximo por G viene siendo otra vez esfuerzo cortante. O sea, G por Y máximo es el esfuerzo. Y podemos sustituir Y máximo, Y máximo por G por tau máximo. O sea, eso, tau es igual entonces a Rho sobre C por tau máximo. Aquí como está. Repito, estamos en ese caso, Y por G, míralo aquí, Y por G es igual a tau. Sí, a tau. Y como es Y máximo, entonces será tau máximo. Correcto. Entonces, tau en cualquier punto de la viga, no, del eje, es igual a Rho sobre C por tau máximo. O sea que tenemos también, si nosotros podemos conocer el tau máximo, y lo podemos conocer porque las piezas, los materiales se pueden probar en laboratorio, probar una probeta de un material, y si la probeta
da un valor, ese valor es para todo el material, ya en ese caso. Entonces, tau máximo se puede conocer y nosotros podemos conocer entonces el esfuerzo cortante de cualquier parte del eje si sabemos el estado máximo de ese material. Ahora, recordemos la definición de torque. ¿Recuerdan ahí arriba? De torque, torque es igual a ρ por dF. Sin embargo, podemos definir a dF como esto, tau por dA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que tau es igual a fuerza entre área. Si despejamos a la fuerza, es igual a tau por dA. Ah, mira que aquí. Entonces, es igual entonces torque es igual a ρ por tau por dA, partiendo de la fórmula que habíamos visto ahorita. Recuerde que estamos acá sustituyendo ADF por ADF, lo estamos sustituyendo por ρ, no, vamos a copiar esto. Bien, ahí que va. Entonces, pero fíjense que nosotros tenemos un valor de tau aquí arriba. Mira aquí, tau aquí arriba. Sustituimos tau en esa fórmula aquí, ρ por tau, pero tau es igual a ρ sobre C por tau máximo, por delta A, que le está por ahí, míralo ahí, delta A. De manera que, fíjense, ¿pero qué pasa? Tau máximo es un valor que podemos buscarlo en las tablas, porque ya está probado en los materiales. Y C es un valor que es un radio, sale fuera de la integral y queda entonces la integral ρ por ρ cuadrado por delta A. Ese valor ρ por delta A es lo que se llama, debimos verlos en mecánica vectorial, es lo que se llama momento polar de inercia, J. Se le escribe con J igual a J y es momento polar de inercia. Eso. De manera que sustituyendo eso allá arriba, tau T en ese caso, T es igual a tau máximo sobre C por J. Despejando a tau máximo, que es lo que nos interesa, tau máximo es igual a T por C sobre J. Ese es el esfuerzo máximo que soporta un eje. Soporta un eje cuando se aplica un torque. ¿Sí? Fíjese que todo ese caminar es para poner en función del torque, que es lo que tú aplicas sobre un eje, el esfuerzo máximo, el cortante máximo. ¿Es que le llama tau máximo o cortante máximo? Normalmente es el cortante máximo que se le llama. T sobre C sobre J. Ahora, ese J, ¿cómo se calcula J? J se calcula de varias maneras y depende de si el eje es hueco o si es sólido. Para eje sólido, mi amigo aquí, eje sólido, ante todo, como J es un momento, mire, las unidades son a las 4, pulgadas a las 4, metros a las 4, milímetros a las 4, etc. Entonces, J aquí, para ejes sólidos, aquí, J es igual a pi sobre 2 R a la 4. Si usted puede observar, ya ustedes han calculado, han visto el momento de inercia y J es 2 veces el momento de inercia. También si saben el momento de inercia, simplemente multiplican por 2. Para ejes huecos, sabiendo que el eje, vamos a definir aquí el eje hueco, que tiene un radio interior R chiquita y un radio exterior R grande. Para nosotros R grande va a ser el radio exterior y R chiquita es el radio interior. Usted puede verlo eso de otra manera en otro sitio, pero deben saber que corresponde a eso. Entonces, J es igual a pi sobre 4, aquí esto es pi sobre 2, perdón,